titula No dejes que la duda infecte tu fe. Alabado sea el Señor. Las dudas son una lucha que hay dentro del ser humano. En la vida cristiana, la duda afecta a muchos creyentes. La duda lo invade todo. Amén. Es como precisamente una infección. Y ahora vamos a mirar vamos a ver qué significa la duda. La palabra duda, que se deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín, que significa vacilar entre dos cosas, o sea que viene siendo la carencia de certeza en el pensamiento o en las acciones. La duda es una vacilación, la duda es una incertidumbre, una indecisión, un interrogante también es la duda, es un problema, en fin, etcétera, etcétera. Para resumirle, la duda se opone a la fe, es una opositora résima a la fe, poder en el nombre del Señor. Y hoy, pues el tema precisamente es que no dejes que la duda infecte tu fe, porque muchos tienen en su corazón vacilaciones. Hay gente que duda que hay un infierno, hay cristianos que dudan de su salvación. Claro que si anda en pecado, ¿cómo no va a dudar de ella? Pero si usted anda bien, usted no debe dudar de su salvación. Otros tienen duda del amor de Dios, dudan otros de la veracidad de la palabra de Dios, de las escrituras. Otros dudan del arrebatamiento de la iglesia. Otros dudan de la segunda venida de Cristo, dudan de que viene un periodo milenial. Es más, muchos dudan de la existencia de Dios y de la identidad de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 11:11, Jesús le da tremendo testimonio acerca de Juan el Bautista a todos los que estaban allí, a sus discípulos, y le dijo que entre los nacidos de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, viene el pero en una ocasión este gran hombre y profeta de Dios expresó su duda acerca de la identidad misma de Cristo. Para ese tiempo, pues ya Juan el Bautista lo habían encarcelado, estaba preso por la causa del Señor, y le envió a Jesús a 2 de sus discípulos para que le hicieran esta pregunta. Y la pregunta era: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos otro? Y Jesús le dijo a estos mensajeros, le dijo a ellos: vaya y díganle a Juan, id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y súmele más, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya, gloria a Dios. Eso le mandó decir al Señor a Juan, por si Juan tenía alguna otra duda de su identidad. A Cristo damos toda la honra, toda la gloria. Jesucristo es el Señor, el Salvador de nuestra alma. En la carta de Judas, amén, en el versículo 22, dice: algunos que dudan, convencedlos. Amén. ¿Por qué dirá así? O sea, tengan compasión de ellos, ayúdenlos para que sean edificados y fortalezcan su fe. ¿Saben, amados hermanos y amigos? Hay personas que se la pasan y viven en duda toda su vida y no creen en Dios y en nadie. Por ellos hay que orar mucho para que sus dudas sean despejadas en el nombre de Jesús de Nazaret y puedan confiar en aquel que los formó del polvo de la tierra, y al menos en su vida puedan ser algún día agradecidos con su Creador y despejen tanta duda del mundo que les rodea y sus almas no se pierdan, por allá vayan a dar al abismo, poder en el nombre de Cristo. Otros viven en duda porque Dios dejó establecido en su palabra, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas, o sea, los misterios, pertenecen a Jehová Dios, y que las cosas reveladas son para nosotros. Por ahí se pegan a dudar y el Señor nos lo dejó dicho bien claritico en la Escritura, que hay cosas secretas que nunca el hombre será capaz de comprender.
Un día tal vez lo entenderemos más allá. Lo secreto pertenece al Señor. Hay personas que, por ejemplo, cuestionan que cómo creó Dios todo el universo de la nada, las especies, el origen de la vida, en fin, etcétera. La Biblia nos dice, por eso hay que venir a la Escritura, nos dice en Génesis que en el principio de toda la creación fue solo por la palabra de Dios. No hay más ingredientes, es la palabra de Dios. Ella tiene el poder de darle creación y vida a todo lo existente. Y listo, porque dudarlo no es ni siquiera honesto ni justo. Le creemos a Dios lo que Dios nos dice. Yo no sé si usted le cree, pero yo le creo a este libro, la Biblia, todo, absolutamente todo, porque esta es la voz de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Y no hay que echarle tanta mente por ahí, pero a muchos hasta se les revienta precisamente la materia gris y le han echado tanta cabeza a esto, amén, tanta mente, ignorando las escrituras, que es la palabra de Dios. Y por eso el hombre ha inventado tantas teorías huecas, cabidas y por haber, como las teorías conocidas como la del Big Bang o la gran explosión o la teoría de la evolución y otras más que hay, botándole tanta corriente cuando ya está escrito todo en la veracidad de la Biblia. Todos los seres humanos antes debemos es estar agradecidos con Dios, con todo lo que podemos entender hasta aquí, que nos es suficiente para confiar en Dios y en su palabra, no dudar de Él para nada ni en nada. Alabado sea el Señor. Hoy el Señor te dice, no dejes que la duda infecte tu fe. Hay una pregunta a todo esto, hay una pregunta. ¿Es tu duda tan convincente que no puede ser cuestionada? Poder en el Señor. Esta pregunta es para que hagamos conciencia y seamos críticos de nuestras propias dudas, porque la duda no trae ninguna solución para nada. Jamás permitas que las verdades centrales de tu fe superen tus dudas. Bendito sea el Señor. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 5, observemos bien este texto que dice la palabra del Señor, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Amén. Por eso empezamos diciendo aquí que la fe, gloria al nombre del Señor, no podemos dudar nada. Es semejante como aquellos que andan así, como en la ola del mar, que se arrastra por el viento y echa de un lado para otro flotante. Esto nos enseña que esta fe, alabado sea el Señor, no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que el evangelio, esta palabra es poder de Dios para salvación. Porque la duda, déjeme decirle que ella mata la fe, santo el Señor. Y tenemos que vencer con la fe a la duda y derrocarla en el nombre de Jesús de Nazaret, echarla fuera de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, que haya limpieza total en esta hora y que si hay alguna duda por ahí de las cosas existentes, de lo del Señor, fuera en el nombre de Jesús, fuera todo eso que no es bueno, porque eso trae confusión y eso no trae firmeza espiritual. Por eso muchos descienden al infierno, precisamente porque dudan que la Biblia sea cierta, que es cierta, dudan eso y vulgarmente dicen que la letra puede con todo, están ahogados y flotando en sus propias dudas y en esa duda hay que echarla fuera. Hoy la echamos fuera en el nombre de Jesús. Vamos entonces a ver a otros dos hombres que Dios, otros dos hombres de Dios que tuvieron duda. Vamos a mirarlos y el primero que he escogido fue Gedeón. Está en el libro de los jueces y usted lo puede conseguir leyendo el capítulo 6, todo ese capítulo y de ahí en adelante léase toda esa porción bíblica y verá todo lo que encuentra. Yo les voy a narrar aquí. La Biblia nos narra que Gedeón fue llamado a servir a Dios en tiempo de los jueces en Israel. Fue un libertador de su pueblo contra los enemigos. En ese tiempo eran los madianitas. Y en ese tiempo se vivía también, en el país se veía en la nación, se vivía una crisis espiritual. Israel andaba mal con Dios, desobediente a todos los asuntos del Señor. Y el Señor les permitió que sus enemigos
los azotara por 7 años. Los madianitas llegaban y los atacaban, les destruían todos sus frutos, los frutos de la tierra, y no dejaban nada que comer a Israel. Y tampoco les dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Eran, como decimos nosotros por allá en nuestro país Colombia, eran como la roya. Llegó la roya, santo el Señor. La Biblia dice que eran como langostas. Los madianitas eran una grande multitud y cuando subían era para devastar la tierra y empobrecían a Israel. Eso hizo que al cabo de ese término de tiempo ellos clamaran a Dios, elevaran un clamor de angustia, un grito de angustia delante de su Dios, y en vista de todo ese mal que tenían precisamente encima, se vieron en la necesidad. Amén, porque esa situación era insoportable y en esa necesidad se vieron necesitados de clamar a Dios, y Dios en su grande misericordia una vez más se apiadió de ellos, tuvo misericordia de ellos, escuchó su clamor, pero antes de la ayuda que él les daría, Dios le envió a los israelitas un varón profeta que le recordara todo el bien que Dios había hecho con ellos al librarlos del yugo y de la esclavitud de Egipto, cuando estaban allí en Egipto, y para decirle que ellos no habían obedecido a su voz, porque Dios todo lo tiene en cuenta. Mejor dicho, el profeta les dijo cuánto eran 5, y le dio la recordadita acerca de su mala actitud contra su Dios. Y luego pues Dios en su grande amor, su bondad, su misericordia, les dio la sorpresa, porque vino a visitarlos el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Cristo. Se le apareció a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era un lugar allí donde él estaba haciendo eso inusual, porque allí solamente se pisaban las uvas y no se sacudía el trigo, pero las circunstancias lo ameritaban de tal manera, sí. Entonces el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y cuando Gedeón vio y oyó al ángel, comenzó a hacerle reclamos y le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Etcétera, etcétera. Y comenzó allí en reclamos. Y el hombre entró en reclamos y reclamos con el Dios del cielo, con el ángel de Jehová. Y ya sabemos por qué razón estaban azotados por los enemigos. Ya lo sabemos, porque así los hay por ahí. Andan en pecado, fallándole a Dios, y viene la calamidad sobre ellos y preguntan: ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué me pasó esto y aquello y lo otro? ¿Por qué se me descuadra esto aquí y allá? Lo que uno siembra, amados, eso es lo que recoge, y para cada hecho siempre habrá una respuesta y una recompensa. Esa es la ley de la siembra de lo que hacemos en este plano terrenal. Alabanzas a Cristo. El caso es que el ángel se quedó mirando a Gedeón, y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace esta pregunta: ¿no te envío yo? Imagínense, el ángel de Jehová, Cristo, amén, le hace esta pregunta: ¿no te envío yo? Y cuando Gedeón oyó tremenda bendición y apoyo de parte de Dios, él comenzó a decirle al ángel: ¿con qué salvaré yo a Israel? Póngale cuidado. Mire, le dijo tal vez al ángel, porque ahí lo describe: mire que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. En otras palabras, se sintió un don nadie. Y en ese momento Dios mismo le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mejor dicho, hermanos, es para salir corriendo de una a poner por obra esa palabra con ese respaldo de Dios. Es para que usted oiga hoy que Dios también te habla, y cuando te habla es para poner por obra la palabra. Así él hubiera salido corriendo a agarrar tal vez un palo, una escoba para derrotar a los enemigos. Tenía la palabra de Dios segura a su favor, y lo más importante aún todavía, Gedeón contaba con su presencia, contaba con la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando le dijo: ciertamente yo estaré contigo, pero aquí ya estamos viendo a un Gedeón dudoso,
que dudaba de la palabra de Dios. Y así hay muchos Gedeones llenos de duda que deambulan por el mundo entero. ¿Será que sí es? ¿Será que sí es así? ¿O será que no es? Y escuche lo que este varón, lo que Gedeón, lleno de duda, le respondió a Jehová Dios. Cuando usted comienza a leer, léalo bien en su casa allí y mire lo que él comenzó a decirle. Le dijo: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. No le bastó toda esa experiencia, no. Como, mejor dicho, uno podría preguntarse, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo le parece a usted todo esto? Gloria al Señor. Hasta lo que llevamos y falta más. Y así los hay. Tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen. Y le pidió al ángel que no se fuera de allí hasta que él le preparara, obviamente, pues en gratitud, una ofrenda. Y eso estuvo muy bien. Y el Señor, tan paciente como siempre, esperó su buen tiempo, esperó ese tiempo, desde que se fue a conseguir el cabrito, organizar la carne, prepararla, tajarla, hacer el caldo, amén, hacer los panes, ponerlos en un canastillo, hasta la presentación de la ofrenda delante de él. Para resumirle, el ángel de Jehová, que es Cristo, alabado sea el nombre del Señor, al ver la ofrenda de él y aceptarla, extendió su báculo. Ahí dice la escritura que tenía en su mano, lo extendió en señal de misericordia, de aceptación, y tuvo con la punta, y tocó con la punta del báculo, tocó la carne, los panes sin levadura, y en ese momento sucedió algo sobrenatural. Subió fuego de la peña donde estaba ubicada la ofrenda, amén, un lugar especial que Dios le había dirigido a él, que allí la pusiera, pues de ahí salió fuego de Dios de allí, sobre esa ofrenda, y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su presencia. Y cuando Gedeón vio que era el ángel de Jehová, efectivamente dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Quería Gedeón una señal, pues ahí la tuvo. ¿Para qué más? ¿Qué más señal que esa? Y la cereza que le faltaba al pastel fue que Jehová le habló y le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Imagínese, Gedeón iba a la fija con el Señor, ya le había mostrado su gloria, se había manifestado en su vida, era para creerle absolutamente todo, pero vamos a ir viendo que no fue así. Santo el Señor. Y luego, ante tan poderoso acontecimiento que hubo ahí en ese momento y experiencia espiritual para Gedeón con Dios, Jehová le da las instrucciones para desmantelar por allá el altar idolátrico de Baal y cortarla y derribar toda esa idolatría de Baal y de Acera. Porque cuando Dios determina limpiar a ciertos lugares o países, Él lo hace. Ahí es donde muchos se preguntan por qué sucedió esa desgracia, qué aconteció, qué pasó. Tristemente pasa por el pecado que hay en los hombres, en la humanidad. Hay pueblos y ciudades y naciones donde reina el pecado y el diablo también, que el Señor lo reprenda, y Dios pasa la escoba limpiando esos lugares, y la orden de Dios para Gedeón era que se hiciera esa limpieza y destruyera esa idolatría en ese lugar y levantara un altar santo a él, al Dios verdadero. Así lo hizo Gedeón, bendito sea el Señor. Y el caso es que esa limpieza fue de noche, y cuando amaneció, la gente de esa ciudad vio a su idolatría totalmente destruida, y al altar de Baal en el suelo en ruinas, y la imagen de Acera en cenizas, hechas cenizas, porque con la madera del ídolo, si usted lee ahí en la palabra, esa madera de ese ídolo de Acera sirvió como leña para que con ella se cocinara el segundo toro sacrificado para el holocausto. Así que lo que vieron no fue lo de ellos, sino que vieron un nuevo altar que era para Jehová de los ejércitos. Por allá en la cumbre estaba ubicado. Entonces todos ellos, amadores de toda esa idolatría, se enojaron y supieron que Gedeón era el autor de todo ese acontecimiento, de esa escena, y hasta le pusieron otro nombre, le pusieron un apodo y lo llamaron Jerobaal, que significa contienda Baal con él, contra él, por cuanto derribó su altar, y le habían pedido ahí al papá de Gedeón que
que lo matara porque les había tumbado sus muñecos, su idolatría. Así que ahora Gedeón estaba metido en problemas, perseguido, tenía, como decimos, la soga al cuello, pero sucedió algo más y fue que en medio de esa situación difícil para Gedeón, Dios se movió a favor de él nuevamente. Alabanzas al nombre del Señor. Qué lindo cuando Dios se mueve a favor de nosotros, ¿verdad? Porque mire que cuando él se movió nuevamente a favor de él, describe la Biblia que vino el Espíritu de Jehová sobre él. El Espíritu de Jehová estaba ahí revistiéndolo del poder de Dios. ¿Para qué? Había un propósito, para hacerle frente a sus enemigos que ahora se le habían multiplicado más, se le habían sumado más. Estaban los enemigos externos, los amanecitas, y ahora los de la ciudad, los enemigos internos, a los que les derribó el altar de Baal e hizo ceniza la imagen de acera. En otras palabras, Gedeón estaba arreglado, como decimos nosotros coloquialmente, pero Dios estaba con él, no tenía por qué dudar nada. Así el asunto se pusiera color de hormiga, pero el hombre tenía poquitica fe, tenía una fe débil, una fe limitada, empañada por las dudas que infectaba su mente y su corazón. Cuando Gedeón tenía que vencer a todos sus enemigos, bendito sea el Señor, era donde más tenía allí que confiar en el Señor, teniendo ya las experiencias de haber visto cara a cara al ángel de Jehová y haber visto el fuego que consumió el holocausto, más las experiencias de sentir sobre él que descendió el Espíritu de Jehová. ¿Qué más? Con todas esas evidencias de que Dios le había dado, que Dios ya le había entregado y él había experimentado que estaba con él, así dudó y se fue nuevamente a decirle a Dios que si de verdad él iba a salvar a Israel por su mano, como él se lo había dicho, entonces que él le pondría otra señal poniendo un vellón de lana en la era. Amén. Y que si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, lo que estaba a su alrededor, entonces él entendería que Dios salvaría a Israel por su mano. Humanamente, uno diría, qué vellón y qué nada, humanamente. Y es que de verdad, ya que Dios habló y había hablado, ¿por qué poner en duda la palabra del Señor? ¿Por qué poner en duda esa palabra del Señor? Porque la Biblia nos enseña que por ahí podemos decir que los hay, sí. Y aquí estamos viendo a uno. Entonces aconteció que cuando Gedeón se levantó en la mañana, efectivamente la respuesta de Dios estaba con él. Cogió y exprimió el vellón y sacó de él rocío. Y dice que la Biblia que era un tazón lleno de agua. Por favor, ¿qué más prueba que esa, verdad? Pero la duda de Gedeón había infectado su fe, su mente, todo estaba enferma, esa fe de Gedeón. Todo estaba enfermo y eso no termina allí. Resulta que el hombre sigue con su duda en el corazón y como si fuera poco, volvió a consultar a Dios y le dijo, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez, óigame bien, otra vez probar si era cierto, sabiendo que ya había visto lo que era con el famoso vellón, ya había tenido otra vez esa respuesta, la señal cumplida, exactamente cumplida como él se lo había solicitado, y le dijo a Dios que le rogaba que ahora el vellón quedara seco y el rocío sobre la tierra, o sea, la señal ahora se la había revertido, amén, invertido, y pare de contar, alabado sea Cristo para siempre. ¿A qué jugaba allí Gedeón? A la duda, no le sacó la chispa al Señor porque definitivamente el Señor es bueno. Y a la mañana siguiente así fue, la tierra estaba mojada y el vellón seco. Aquí ya no hay nada que explicar con las dudas de Gedeón. Definitivamente eso era lo que había en su corazón, puras dudas. Amén. Gloria a Dios por ese Dios que tenemos nosotros, un Dios que paciente, un Dios lleno de tanta misericordia. Amén. Y allí podemos decir que él no estaba convencido todavía. Y sabemos que Dios le había hablado. Ya era hora de que estuviera convencido que Dios estaba a su favor, pero no lo estaba, dudaba. Así está Cristo, lleno de paciencia,
esperando por usted para que venga el perdón, al arrepentimiento y crean que Él viene por su pueblo. Hermanos y amigos, no dejes que la duda infecte tu fe. Eso es peligroso. Puedes perder el tiempo y hasta perder la batalla de la fe, perder la salvación. Cuídate de la duda, porque la duda mata la fe. Bendito sea el Señor. El segundo hombre, gloria a Jesús, que vamos a mirar aquí. Bendito sea el Señor, aleluya. El segundo hombre que Dios, de Dios, porque todos estos son hombres de Dios. Amén. Si esos son los de Dios, ¿cómo serán los que no tienen a Dios? Y el segundo hombre de Dios que tuvo duda fue Pedro. En Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23, pero mucho antes usted también puede leer y después. Léalo en su casa. Del 22 en adelante, 33, que esa es la porción que vamos a tratar. Y aquí yo les hago el resumen. Este acontecimiento se da después de que Jesús hiciera un gran milagro de multiplicación alimentaria, usando 2 peces y 5 panes para alimentar a 5,000 personas que lo habían seguido para oír ¿qué? El mensaje de Dios. Y cuando todo en la tarde se hubo terminado, ya todo se acabó, el evento se terminó, el mismo Jesús se encargó de despedir a la multitud y luego que despide a todo ese gentío, se va al monte aparte a orar a su Padre Celestial. Jesús nos da ejemplo de que es un Dios esforzado y valiente, de una intimidad exquisita con la presencia de su Padre. Ese fue un día duro, difícil para el Señor, duro de trabajo. Aunque, ay, no, es que no trabajaba, ¿cómo que no? Si predicar es un trabajo, multiplicó los panes, organizaron todo hasta la cesta de lo que sobró, en fin, etcétera. Había trabajo espiritual, había trabajo físico, pero nos enseña que hay que hacer un esfuerzo más y sacar un espacio de tiempo para entrar en el secreto con Dios, para venir a la intimidad con Él y estar a solas con el Señor, como Él lo hacía. Ese ejemplo del Señor. Entonces, mientras Él oraba, sus discípulos subieron a la barca y se hizo de noche y las olas del mar azotaban la barca porque el viento era contrario y supongo que los discípulos estarían fatigados por todo el trajín del día y se fue haciendo tarde, llegó la noche y ellos estaban esperando en medio de ese mar embravecido que estaba en ese momento que apareciera el Señor. En esa hora esperaba que en qué momento lo veían venir, pero pasó la primera vigilia que va desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Desde esa hora comienza. Siguió la segunda vigilia que va desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Y el tiempo va avanzando y llegó la tercera vigilia que continúa desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y no llegaba Jesús hasta que a la cuarta vigilia, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que va desde las 3 de la mañana a 6 de la mañana, amén, que es también muy oscuro antes de rayar el alba. Llegó Jesús y vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, viéndolo a él andar sobre el mar, dice la Biblia, que se turbaron y dieron voces de miedo diciendo, ¡un fantasma! Claro, lo que lo miraron, un fantasma. Digo yo que el cansancio que tenían se les fue al fondo del mar. Y en ese momento Jesús les habló diciendo, no temáis, yo soy, no temáis. Qué lindo, gloria al nombre del Señor. Le dijo, tened ánimo, fue que le dijo el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Le dijo el Señor a cada uno de ellos, a todos los que estaban allí. Y bueno, allí les volvió, como decimos, el alma al cuerpo. Entonces el sanguíneo de Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, podríamos decir que le dijo, qué rico, Señor, yo también quiero hacer lo mismo que tú haces. En el griego lo confirma con esa expresión, lo que le hizo decir fue, o lo que quiso decir Pedro fue, porque algunos lo toman de otro ángulo, no. Pero lo que le quiso decir Pedro fue, Señor, sé que eres tú. Ahí Pedro no lo dudó.
estaba depositando toda su confianza en Jesús porque quería hacer lo que Jesús estaba haciendo sobre las aguas. Y si somos sinceros, hay que reconocer que Pedro después de Jesús es el único hombre que caminó sobre las aguas. Mejor dicho, fue el único que caminó esa noche al encuentro con Jesús. Los demás estaban asustados en la barca. Esto nos enseña que Pedro confiaba plenamente en su Señor, en el Señor. Y esto es muy digno de admirar en el apóstol Pedro, en esa parte. En ese Pedro siempre que vemos entusiasta e impulsivo. Amén. Hasta ahí Pedro iba muy bien cuando él le dijo a Jesús que quería también caminar sobre las aguas. El Señor esa noche le dijo, ven. Y dice que Pedro comenzó a descender de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo hizo, lo había logrado, pero vino el pero. En el versículo 30 del capítulo viene ese pero. Alabado sea el nombre del Señor. Viene ese pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y su fe se comenzó también a hundir. Entonces dio voces Pedro y clamó a Jesús diciéndole, Señor, sálvame. La pregunta es, si Pedro iba bien, ¿qué pasó en un momento? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo es posible que Pedro se fue hundiendo? ¿Cómo es posible eso? Es muy sencilla la respuesta. Pedro apenas vio el fuerte viento que representa el problema, con sus ojos físicos quitó la mirada del Señor y sus primeros pasos solo duraron un momento porque le entró la duda, se infectó su mente de duda al quitar la mirada del Señor. Pedro en ese momento solo vio las circunstancias adversas y dudó de lo que estaba haciendo en fe y tuvo miedo y por ello comenzó a hundirse. La duda en ese momento desplazó su fe. Por eso el tema es, no dejes que la duda infecte tu fe. El Señor al oír el clamor de Pedro le extendió la mano y asió de él y le dio un premio, digámoslo así, por la duda. Hablándole, el premio fue que le habló fuerte y diciéndole, hombre de poca fe, porque el Señor, bueno, estaba contento, ya Pedro estaba haciendo lo que él estaba haciendo, alabado sea el Señor, y le hace la pregunta, ¿por qué dudaste a ese hombre de poca fe? Le exhortó de una esa duda que tenía Pedro. Esto nos enseña que no podemos en ningún momento ni en ninguna circunstancia dejar de confiar en el Señor, ni quitar la mirada de Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos quitar la mirada de Jesús. Que nuestro norte sea siempre Jesús. Jesús es el camino y el cielo nuestra meta, como dice aquí este lema. Aunque estéis en medio del mar de las dificultades, confía y sigue confiando en Jesús y sigue también a Jesús. Él es nuestro Salvador y es el Todopoderoso. Y la historia allí va finalizando diciendo que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento, porque Jesús tiene el poder y el control sobre la fuerza de la naturaleza, y todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, como usted y yo le adoramos, Shamahanda, en esta mañana. Gloria al Señor, porque Él es digno de honra, de gloria, de alabanza, de exaltación. Él es Dios, aleluya. Y ellos le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Amigo y amiga, no dudes de Jesús ni de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Hoy Jesús te invita a través de este sencillo mensaje para que lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador de tu alma. Son tiempos finales y difíciles y Él solo te puede salvar. Quiero que hagas conmigo una oración, que es la oración de fe, para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, para que lo recibas en tu corazón. Quiero que repitas conmigo esta oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dile al Señor, dile Jesús, gracias te doy en esta hora y te pido perdón
por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, de la corona a la planta de mis pies. Abro mi corazón para recibirte, para que vengas a mí, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Ayúdame, Señor, a sostenerme en la fe de Jesús. Aparta de mí toda duda, quítala, sácala, Señor. Te doy gracias, oh Dios. Amén, amén. Voy a orar un minutito por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice, Señor, que cuando un pecador se arrepiente y viene a ti, hay gozo en los ángeles que están en el cielo, Señor. Gracias por cada vida, cada hombre que te acepta por primera vez, como también por cada uno de aquellos que están descarriados, pero vuelven a ti, oh Dios. Que tú seas obrando, fortaleciéndoles, tocándoles, tomándoles. Y Ramahaya Soja. Allí en su corazón, Dios mío, llenándole de tu presencia, sacando toda inquietud, toda duda, todo lo que no es tuyo, Señor, y llenándole de tu grande amor y misericordia. Si están enfermos, sana ahora, toca sus vidas, toca sus cuerpos, en el nombre de Jesús, sánale, Señor, aumentale la fe, Ramasuikeleya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que ellos puedan caminar, oh Dios mío, por fe en esta tierra, mientras tú vengas, Señor, o los llames a cuenta. Padre, te doy gracias, gracias por cada una de sus vidas, y la gloria toda es tuya, Señor. Amén, amén. Amados, que Dios los bendiga, y un abrazo fuerte desde Canadá.